Saludos, buscadores de misterios. Si están listos para adentrarse en las sombras de lo desconocido, prepárense, porque hoy les traigo una historia que desafía la razón, retuerce la realidad y nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre el bien, el mal y los límites de lo humano. Estamos a punto de sumergirnos en los misterios de uno de los libros más enigmáticos, perturbadores y fascinantes jamás creados, el Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Imaginen un libro tan grande que parece hecho para gigantes. Con sus 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y un peso de 75 kilogramos, este coloso de pergamino y tinta no es solo un libro, es una obra que parece salida de una pesadilla. Contiene 624 páginas llenas de textos sagrados, tratados médicos, conjuros oscuros y, lo más inquietante de todo, una imagen del diablo que parece observarte desde las profundidades de sus páginas. Pero, ¿cómo llegó a existir este libro? ¿Qué secretos oculta entre sus líneas? Y, sobre todo, ¿es posible que haya sido creado con la ayuda del mismísimo Lucifer? Estas son las preguntas que nos llevarán a explorar una leyenda que mezcla historia, religión y oscuridad en una sola trama. La historia nos traslada al siglo XIII, a un monasterio benedictino en Bohemia, donde un monje, condenado a muerte por romper sus votos, hizo una promesa desesperada: escribiría el libro más grande del mundo en una sola noche. Pero, cuando se dio cuenta de que era imposible, invocó al diablo para que lo ayudara. A cambio, le entregaría su alma. ¿Realidad o ficción? Eso es lo que vamos a descubrir. Así que, buscadores de misterios, ajusten sus cinturones y enciendan las luces, o apáguenlas, si se sienten valientes, porque este viaje no es para los débiles de corazón. Estamos a punto de adentrarnos en un mundo donde las líneas entre lo sagrado y lo profano se desdibujan, donde las páginas de un libro pueden ser un portal a lo desconocido, y donde el diablo siempre está más cerca de lo que pensamos. El libro que desafía la razón. Imaginen un objeto tan grande que parece hecho para gigantes, tan pesado que se necesitan 2 personas para levantarlo, y tan misterioso que su sola existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la historia, la religión y lo sobrenatural. No estoy hablando de un monumento antiguo ni de una reliquia perdida. Estoy hablando de un libro. Pero no cualquier libro. Este es el Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Con sus 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y un peso de 75 kilogramos, el Codex Gigas no es solo un libro. Es una bestia de pergamino y tinta, un coloso que parece salido de una pesadilla medieval. Sus 624 páginas contienen una mezcla inquietante de textos sagrados, tratados médicos, conjuros oscuros y, lo más perturbador de todo, una imagen del diablo que parece observarte desde las profundidades de sus páginas. Una imagen tan detallada, tan vívida, que algunos juran que, si la miras fijamente, puedes sentir su presencia. Como si Lucifer mismo estuviera ahí, esperando. Pero, ¿qué hace que este libro sea tan especial? ¿Por qué ha fascinado y aterrorizado a tantas personas a lo largo de los siglos? La respuesta no está solo en su tamaño o en su contenido, sino en la leyenda que lo rodea. Una leyenda que habla de un monje desesperado, un pacto con el diablo y una noche en la que las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron en una batalla silenciosa, pero épica. Este no es un libro común. No es algo que puedas encontrar en la estantería de tu librería local. Es un objeto que parece desafiar las leyes de la razón, que nos hace preguntarnos, ¿cómo fue creado? ¿Quién lo escribió? Y, sobre todo, ¿qué precio se pagó por su existencia? Así que, buscadores de misterios, prepárense. Porque hoy no solo vamos a explorar un libro. Vamos a adentrarnos en un enigma que ha desconcertado a historiadores, estudiosos y curiosos durante siglos. Un enigma que nos lleva a cuestionar todo lo que sabemos sobre el bien, el mal y los límites de lo humano. El origen del Codex Gigas, un monje, un pacto y una noche de oscuridad. Imaginen esto: Bohemia, siglo XIII. Un monasterio benedictino enclavado en medio de un paisaje sombrío, donde el viento susurra secretos antiguos y las sombras parecen cobrar vida cuando el sol se oculta. Aquí, en este lugar de oración y penitencia, comienza una de las historias más oscuras y fascinantes de todos los tiempos. Una historia que involucra a un monje, un pacto con el diablo y una noche que cambiaría el curso de la historia. O al menos,
de la leyenda. Nuestro protagonista es un monje sin nombre, un hombre que, como muchos en su época, había jurado servir a Dios y vivir una vida de humildad y devoción. Pero algo salió mal. Algo que lo llevó a romper sus votos, a caer en desgracia y a ser condenado a muerte por sus pecados. Ahí, en el frío y la oscuridad de su celda, el monje enfrentó una decisión desesperada: aceptar su destino o hacer algo impensable. Fue entonces cuando hizo una promesa audaz, casi suicida. Le dijo a sus superiores que, si le perdonaban la vida, él crearía algo que los dejaría sin aliento, el libro más grande del mundo, una obra que contendría todo el conocimiento humano, desde las sagradas escrituras hasta los secretos de la medicina y la magia. Y lo haría, en una sola noche. Sí, lo escucharon bien, una sola noche. Los superiores del monasterio, entre la incredulidad y la curiosidad, aceptaron su propuesta. Pero el monje pronto se dio cuenta de que había cometido un error colosal. ¿Cómo iba a crear semejante obra en tan poco tiempo? Las horas pasaban, las velas se consumían y las páginas seguían en blanco. Fue entonces, en el momento más oscuro de su desesperación, que el monje hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Invocó al diablo. Según la leyenda, el monje, con lágrimas en los ojos y el alma al borde del abismo, pronunció las palabras que nadie debería decir jamás. Y Lucifer, siempre atento a las almas desesperadas, apareció. No con trompetas ni llamaradas, no. El diablo es más sutil que eso. Apareció como una sombra, como una presencia que llenó la celda de un frío que helaba hasta los huesos. ¿Qué quieres?, preguntó el diablo, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El monje, temblando pero decidido, le explicó su dilema. Necesitaba terminar el libro en una sola noche, o moriría. El diablo sonrió, una sonrisa que no llegaba a esos ojos de fuego, y le hizo una oferta. Terminaré tu libro, pero a cambio, quiero tu alma. El monje, acorralado y sin otra opción, aceptó. Y así, en esa noche de oscuridad y desesperación, el diablo y sus demonios trabajaron incansablemente. Las páginas se llenaron de texto, las ilustraciones cobraron vida y el Codex Gigas, el libro más grande del mundo, fue creado. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque el monje, aunque desesperado, no era tonto. Incluyó en el libro algo que el diablo no esperaba, una imagen del diablo. Cuando el diablo vio la imagen, se esmeró para terminar, haciendo así el pacto. El monje había ganado. O al menos, eso dice la leyenda. Así que, buscadores de misterios, ¿fue este monje un héroe astuto o un pecador desesperado? ¿Realmente hizo un pacto con el diablo, o es solo una historia para explicar lo inexplicable? Sea cual sea la verdad, una cosa es clara: el Codex Gigas no es solo un libro. Es un recordatorio de que, a veces, las líneas entre el bien y el mal son más delgadas de lo que pensamos. El contenido del Codex Gigas, entre lo sagrado y lo profano. Ahora, buscadores de misterios, vamos a adentrarnos en las páginas del Codex Gigas, un libro que no solo es enorme en tamaño, sino también en contenido. Y no es solo una Biblia gigante. Este libro es una mezcla explosiva de lo sagrado y lo profano, de lo divino y lo oscuro, de lo que ilumina y lo que aterra. Es como si alguien hubiera tomado una biblioteca entera, la hubiera comprimido en un solo volumen y luego le hubiera añadido un toque de, bueno, digamos, maldición. La Biblia completa, lo sagrado. El Codex Gigas contiene, en primer lugar, la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está ahí, escrito con una caligrafía impecable que parece desafiar el paso del tiempo. Pero no se dejen engañar por su apariencia piadosa. Este no es un libro para rezar tranquilamente en la iglesia. Es un libro que parece gritar: aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Textos históricos y médicos, el conocimiento humano. Además de las escrituras, el Codex Gigas incluye una serie de textos históricos y médicos. Entre ellos, la crónica de los checos de Cosmas de Praga, un relato detallado de la historia de Bohemia. También hay tratados de medicina, recetas herbales y hasta instrucciones para exorcismos. Sí, exorcismos. Porque, aparentemente, el monje, o el diablo, según la leyenda, pensó que sería útil incluir un manual para expulsar demonios en un libro que, según algunos, fue creado con ayuda infernal.
¿Ironía? ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro? Conjuros y fórmulas mágicas, lo profano. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El Codex Gigas no se limita a lo religioso y lo científico. También contiene conjuros y fórmulas mágicas. Sí, han escuchado bien. Conjuros. Algunos creen que estas invocaciones son simples supersticiones medievales, pero otros afirman que son auténticas claves para contactar con fuerzas oscuras. ¿Fueron incluidos por el monje como una forma de protegerse? ¿O son un regalo envenenado del diablo, esperando a que alguien los pronuncie en voz alta? La imagen del diablo, el toque final. Y luego está la imagen. Oh, esa imagen. En una de las páginas del Codex Gigas, hay una ilustración del diablo que es tan inquietante que parece saltar de las páginas. Con sus cuernos, sus garras y esa sonrisa que parece burlarse de ti, es imposible mirarla sin sentir un escalofrío. Algunos dicen que, si la observas demasiado tiempo, puedes sentir que te está observando de vuelta. ¿Es solo una representación artística? ¿O es algo más? ¿Algo vivo? La dualidad del Codex Gigas. El Codex Gigas es un libro de contrastes. Por un lado, contiene textos sagrados que hablan de redención y fe. Por otro, tiene conjuros y una imagen del diablo que parece desafiar todo lo que esos textos representan. Es como si el libro mismo fuera una batalla entre el bien y el mal, encapsulada en páginas de pergamino. Así que, buscadores de misterios, ¿qué creen que significa todo esto? ¿Fue el monje quien decidió incluir estos elementos, o fue el diablo quien dejó su marca en el libro? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara: el Codex Gigas no es solo un libro. Es un enigma, un portal a un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazan de la manera más inquietante posible. La imagen del diablo, la página que observa. Buscadores de misterios, prepárense, porque ahora vamos a hablar de algo que no solo desafía la razón, sino que también puede quitarnos el sueño. En el corazón del Codex Gigas, entre sus páginas de pergamino y sus textos sagrados, hay una imagen. Una imagen que no es como las demás. No es una ilustración decorativa, ni un simple dibujo medieval. No, esto es algo más. Algo que parece vivo. Estoy hablando, por supuesto, de la imagen del diablo. La descripción, un retrato que perturba. La ilustración ocupa casi una página completa y mide alrededor de 50 centímetros de altura. En ella, Lucifer aparece en todo su esplendor oscuro. Tiene cuernos retorcidos, garras afiladas y una sonrisa que no es una sonrisa, sino una mueca, como si supiera algo que nosotros no. Su cuerpo está cubierto de escamas, como si fuera una mezcla entre hombre y bestia, y sus ojos. Ah, sus ojos. Son lo más inquietante. Parecen seguirte, sin importar desde qué ángulo mires la imagen. Pero no es solo su apariencia lo que perturba. En su postura. El diablo no está de pie ni sentado. Está agachado, como si estuviera listo para saltar fuera de la página. Y detrás de él, hay un fondo oscuro, casi como un vacío, que parece absorber la luz y la esperanza. La sensación, una presencia en la habitación. Aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes. Muchas personas que han visto la imagen del diablo en el Codex Gigas afirman haber sentido algo extraño, algo que no pueden explicar. Algunos dicen que, al mirarla, sienten un frío repentino, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Otros juran que escuchan susurros, palabras que no pueden entender, pero que parecen venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y luego están los que afirman que, después de mirar la imagen, sienten que alguien los observa. No solo en la página, sino en la habitación. Como si el diablo hubiera salido del libro y estuviera ahí, en las sombras, esperando. La teoría, un portal a lo desconocido. Algunos estudiosos y cazadores de lo paranormal han sugerido que la imagen del diablo no es solo una ilustración. Creen que podría ser algo más, un portal, una conexión con el inframundo, una ventana a un lugar donde las reglas de la realidad no aplican. ¿Es posible que el monje, o el diablo, hayan creado algo más que un simple dibujo? ¿Algo que permita a Lucifer observar nuestro mundo desde el suyo? La advertencia: no mires demasiado tiempo. Así que, buscadores de misterios, si alguna vez tienen la oportunidad de ver el Codex Gigas en persona, les doy un consejo: no miren la imagen del diablo demasiado tiempo.
porque, aunque es fascinante, también es peligrosa. No sabemos qué secretos oculta, qué conexiones tiene con el otro lado, o qué podría pasar si alguien la invoca. ¿Creen que es solo una ilustración? ¿O hay algo más en esa página, algo que no podemos ver, pero que nos está viendo a nosotros? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara: la imagen del diablo en el Codex Gigas no es solo una parte del libro. Es un recordatorio de que, a veces, las cosas más oscuras están más cerca de lo que pensamos. La maldición del Codex Gigas, desgracias y tragedias. Buscadores de misterios, si creían que el Codex Gigas era solo un libro grande con una imagen espeluznante del diablo, prepárense para lo que viene. Porque este no es un libro cualquiera. No, este es un objeto que parece llevar consigo una maldición, una sombra de desgracia que ha seguido a todos aquellos que han tenido la osadía de poseerlo, tocarlo o incluso mirarlo por demasiado tiempo. El fuego que lo consumió todo. La historia de la maldición del Codex Gigas comienza en el mismo monasterio donde fue creado. Según los registros, poco después de que el libro fuera terminado, un incendio devastador arrasó el monasterio. Las llamas consumieron todo a su paso, pero, curiosamente, el Codex Gigas sobrevivió. ¿Fue un milagro? ¿O fue el diablo protegiendo su obra maestra? La Guerra de los 30 años, saqueo y tragedia. Siglos después, durante la Guerra de los 30 años, el Codex Gigas fue saqueado por las tropas suecas y llevado a Estocolmo como botín de guerra. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante el viaje, muchos de los soldados que transportaron el libro sufrieron accidentes inexplicables. Algunos cayeron enfermos de repente, otros desaparecieron sin dejar rastro, y unos pocos incluso enloquecieron, gritando sobre sombras que los seguían. La Biblioteca Nacional de Suecia, un refugio seguro. Hoy, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde ha sido estudiado por expertos y curiosos por igual. Pero incluso ahí, en un lugar supuestamente seguro, las desgracias no han cesado. Algunos investigadores han reportado fenómenos extraños, luces que se encienden y apagan solas, voces susurrantes en salas vacías, y una sensación constante de ser observados. Las muertes misteriosas. Y luego están las muertes. A lo largo de los años, varias personas asociadas con el estudio o la custodia del Codex Gigas han fallecido en circunstancias extrañas. Algunos de ataques al corazón repentinos, otros en accidentes que desafían toda lógica. ¿Coincidencia? ¿O hay algo en el libro que no quiere ser descubierto? ¿La maldición, realidad o sugestión? Aquí es donde las teorías se dividen. Algunos creen que el Codex Gigas está verdaderamente maldito, que es un objeto que atrae la desgracia como un imán. Otros argumentan que todo es producto de la sugestión, que las personas, al saber la leyenda, simplemente esperan que algo malo suceda, y por eso lo ven en cada esquina. Pero, buscadores de misterios, ¿realmente importa? Porque, maldición o no, el hecho es que el Codex Gigas ha estado rodeado de tragedias desde su creación. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente esconde este libro? ¿Qué secretos son tan peligrosos que deben protegerse con tanta violencia? Así que, si alguna vez tienen la oportunidad de ver el Codex Gigas en persona, piénsenlo 2 veces. Porque, aunque es fascinante, también es peligroso. Y recuerden, en el mundo de los misterios, algunas maldiciones no son solo historias. El enigma del monje y el diablo, mito o realidad. Buscadores de misterios, llegamos a uno de los puntos más intrigantes de esta historia, el enigma del monje y su pacto con el diablo. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado si esta leyenda es real o simplemente un cuento para asustar a los incautos? Pero, como siempre, las cosas no son tan simples. Vamos a desentrañar este misterio, capa por capa, como si fuera una cebolla. Pero una cebolla que podría estar llena de secretos oscuros y pactos infernales. La leyenda, un pacto en la noche. La historia es conocida. Un monje, condenado a muerte por romper sus votos, promete crear el libro más grande del mundo en una sola noche. Cuando se da cuenta de que es imposible, invoca al diablo y hace un pacto, su alma a cambio de terminar el libro. Lucifer acepta, y con la ayuda de sus demonios, el Codex Gigas es creado en una sola noche. Pero el monje,
astuto, incluye una imagen de San Miguel Arcángel, lo que rompe el pacto y salva su alma. Suena a un cuento moral, ¿verdad? Algo que te contarían alrededor de una fogata para enseñarte que el diablo siempre pierde. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si esta leyenda es solo la punta del iceberg? ¿La consistencia en la escritura, una noche o décadas? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos estudiosos han analizado el Codex Gigas y han llegado a una conclusión sorprendente: la caligrafía es sorprendentemente consistente. No hay cambios significativos en el estilo, como si hubiera sido escrito por una sola persona en un periodo de tiempo muy corto. ¿Es esto una prueba de que el libro fue creado en una sola noche, como dice la leyenda? Pero, por otro lado, otros expertos argumentan que es imposible escribir un libro de ese tamaño, con ese nivel de detalle, en una sola noche. Va más allá de lo humanamente posible. A menos, claro, que hayas tenido ayuda. La imagen del diablo, una firma infernal. Y luego está la imagen del diablo. ¿Por qué incluirla? ¿Fue el monje quien la dibujó como una forma de protegerse, o fue el diablo quien la dejó como una especie de firma? Algunos creen que la imagen no es solo una ilustración, sino una advertencia. Una forma de decir: este libro es mío, y quien lo posea, pagará un precio. El monje desaparecido. ¿Qué pasó con él? Aquí hay otro misterio: ¿qué pasó con el monje después de que el libro fue terminado? La leyenda dice que salvó su alma, pero no dice nada sobre su destino final. ¿Vivió el resto de sus días en paz, sabiendo que había burlado al diablo? ¿O fue perseguido por las sombras de su pacto, atormentado por lo que había hecho? ¿Mito o realidad? Entonces, buscadores de misterios, ¿qué creen? ¿Fue el monje un hombre astuto que usó su ingenio para salvarse, o fue un pecador desesperado que hizo un pacto con el diablo? ¿Es la leyenda del Codex Gigas solo un cuento moral, o hay algo de verdad en ella? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara: el Codex Gigas no es solo un libro. Es un enigma, un rompecabezas que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre el bien, el mal y los límites de lo humano. El Codex Gigas, un portal al misterio. Buscadores de misterios, hemos llegado a un punto crucial en nuestra exploración del Codex Gigas. Porque este no es solo un libro antiguo, ni una reliquia olvidada en los estantes de una biblioteca. No, el Codex Gigas es algo más. Es un portal, una puerta entre nuestro mundo y algo más allá. Algo que no podemos ver, pero que está ahí, esperando. Un libro que desafía el tiempo. El Codex Gigas ha sobrevivido a siglos de historia. Ha visto guerras, incendios, saqueos y tragedias, y sin embargo, sigue ahí, imponente, como si desafiara al tiempo mismo. Pero no es solo su longevidad lo que lo hace especial. Es su misterio, esa aura de oscuridad que parece rodearlo, como si el libro mismo estuviera vivo, respirando, esperando. Un imán para lo paranormal. A lo largo de los años, el Codex Gigas ha atraído a todo tipo de personas: historiadores, estudiosos, curiosos y, por supuesto, cazadores de lo paranormal. Muchos de ellos han reportado fenómenos extraños asociados con el libro. Luces que se encienden y apagan solas, voces susurrantes en salas vacías, y esa sensación constante de ser observados. Algunos incluso afirman haber visto sombras moviéndose entre las páginas, como si el libro estuviera habitado por algo que no pertenece a este mundo. El Codex Gigas en la cultura popular. El Codex Gigas no solo ha dejado su marca en la historia, sino también en la cultura popular. Ha aparecido en libros, películas y series de televisión, siempre como un objeto de poder, un artefacto que puede abrir puertas a otros mundos o liberar fuerzas oscuras. Pero, ¿es solo ficción? ¿O hay algo de verdad en estas representaciones? Un recordatorio de lo desconocido. En el fondo, el verdadero legado del Codex Gigas es que nos recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Que, por más que avance la ciencia, por más que creamos que lo sabemos todo, siempre habrá misterios que desafíen nuestra comprensión. El Codex Gigas es uno de esos misterios, un recordatorio de que, a veces, las respuestas no están en los libros de texto, sino en las sombras. ¿Qué esconde el Codex Gigas? Así que, buscadores de misterios, ¿qué creen que esconde el Codex Gigas? ¿Es solo un libro antiguo con una historia fascinante, o es algo más?
un portal a otro mundo, una conexión con el inframundo, o simplemente un recordatorio de que, en este universo, hay más cosas de las que podemos imaginar? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara: el Codex Gigas no es solo un libro. Es un enigma, un rompecabezas que nos invita a explorar lo desconocido, a cuestionar lo que creemos saber y a enfrentarnos a las sombras que acechan en los límites de nuestra comprensión. ¿Qué esconde realmente el Codex Gigas? Buscadores de misterios, hemos llegado al final de este viaje a través de las páginas del Codex Gigas, un libro que no es solo un libro, sino un enigma, una maldición, un portal a lo desconocido. Pero, como siempre en el mundo de los misterios, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. Así que, antes de cerrar este capítulo, vamos a hacer una última reflexión: ¿qué esconde realmente el Codex Gigas? Un libro, una leyenda, una maldición. El Codex Gigas es muchas cosas. Es un libro gigante, una obra de arte, una colección de conocimientos que abarca desde lo sagrado hasta lo profano. Pero también es una leyenda, una historia que nos habla de un monje desesperado, un pacto con el diablo y una noche en la que las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron en una batalla silenciosa. Y luego está la maldición. Porque, seamos honestos, no importa cuánto lo intentemos, no podemos ignorar las desgracias que han seguido a este libro a lo largo de los siglos. Incendios, guerras, muertes misteriosas. ¿Es solo coincidencia, o hay algo más en juego? El enigma del monje y el diablo. La historia del monje y su pacto con el diablo es, sin duda, el corazón del misterio. ¿Fue real? ¿O es solo un cuento moral, una advertencia sobre los peligros de la desesperación y la tentación? Algunos creen que la leyenda es verdadera, que el diablo realmente ayudó a crear el libro. Otros argumentan que es solo una forma de explicar lo inexplicable, de darle sentido a un objeto que desafía nuestra comprensión. Pero, ¿y si la verdad está en algún lugar intermedio? ¿Y si el Codex Gigas es tanto un libro como un símbolo, un recordatorio de que, en este mundo, las líneas entre el bien y el mal son más delgadas de lo que pensamos? El legado del Codex Gigas. Al final, el verdadero legado del Codex Gigas no está en sus páginas, ni en su tamaño, ni en su historia. Está en lo que representa, el misterio. Porque, en un mundo donde creemos que lo sabemos todo, el Codex Gigas nos recuerda que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que no podemos controlar, y secretos que tal vez sea mejor no descubrir. Así que, buscadores de misterios, ¿qué creen que esconde realmente el Codex Gigas? ¿Es solo un libro antiguo con una historia fascinante, o es algo más? ¿Un portal a otro mundo, una conexión con el inframundo, o simplemente un recordatorio de que, en este universo, hay más cosas de las que podemos imaginar? Sea cual sea la respuesta, una cosa es clara: el Codex Gigas no es solo un libro. Es un enigma, un rompecabezas que nos invita a explorar lo desconocido, a cuestionar lo que creemos saber y a enfrentarnos a las sombras que acechan en los límites de nuestra comprensión. Y así, queridos buscadores de misterios, llegamos al final de este viaje a través de los secretos del Codex Gigas, la enigmática Biblia del Diablo. Una historia que nos ha llevado desde los oscuros pasillos de un monasterio medieval hasta los límites de lo desconocido, donde las sombras susurran y las preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero, como siempre en el mundo de los misterios, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Si este viaje les ha dejado con esa sensación de intriga, ese cosquilleo en la nuca que solo los buenos misterios provocan, entonces hagan lo siguiente: dale me gusta pulgar arriba a este video. Porque cada me gusta pulgar arriba es como una luz en la oscuridad, una señal de que hay más buscadores de misterios ahí afuera, listos para explorar lo inexplicable. Y no se queden esto solo para ustedes. Compartan este video con sus amigos, con su familia, con ese compañero de trabajo que siempre tiene una historia rara que contar. Porque los misterios son como las leyendas, se hacen más grandes y fascinantes cuando se comparten. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal Misterios Misteriosos. Porque esto no termina aquí. Hay más historias esperando ser contadas, más enigmas por resolver y más sombras por explorar. Cada suscripción es un pasaje a un mundo donde lo imposible se vuelve posible, y donde cada video es una nueva aventura. Así que, buscadores de misterios, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos,
la mente alerta y el espíritu curioso. Porque en este canal, el misterio nunca termina, solo se transforma. Hasta la próxima, y recuerden, el mundo está lleno de secretos esperando a ser descubiertos.